hipótesis. Te vuelvo a repetir, o aceptas o rechazas tu hipótesis, ¿entiendes? O aceptas o rechazas. Entonces, si la experimentación vas a comprobar tu hipótesis y en la conclusión vas a aceptar o vas a rechazar la hipótesis, ¿entiendes? Entonces, ¿qué estás probando acá? ¿Qué has observado? De repente que por falta de la educación de tu población hay bastantes puntos o cúmulos de basura que van a causar más adelante enfermedades, mal aspecto paisajístico. Entonces tú tienes que, tu problema es ver qué puedes hacer. Tú has observado y esa es tu problemática. Ahora tienes que plantearte un problema y cuando planteamos un problema, siempre se hace a modo de interrogación para poder tener una respuesta. Entonces, a modo de esta interrogación, ¿qué vamos a hacer? A modo de interrogación, vamos a observar que el planteamiento del problema, tú dices, ¿podré hacer algo? ¿Podré educar a mi población? ¿Podré generar conciencia ambiental en 6 meses o en un año o en tanto tiempo? Y tu respuesta puede ser sí, sí podrás generar conciencia ambiental, podrás generar o podrás ayudar a tu población. Luego experimentas, les das clases, los capacitas, les enseñas, les haces seguimiento y luego vas a concluir. ¿Listo? Y luego vas a concluir. Entonces, chicos, cuando hablamos del método científico, hablamos de una serie de procesos que van a permitir estudiar un fenómeno. ¿Listo? Van a permitir estudiar un fenómeno. Hasta acá, ¿queda todo claro, hijos? ¿Está claro hasta aquí, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Despierten, despierten, despierten. Despierten, campeones. Despierten, hijos. Entonces, a ver por acá el chat, ¿viste? 8, 8 Castillo, 8 hijo. Entonces sí, es un buen numerito. Por eso, a ver, con ustedes voy a ser sintética, o sea, las cosas puntuales que como ya la experiencia nos caracteriza, tantos profesores, vamos a saber más o menos qué es lo que te viene a ti en los, más o menos a los chicos del área B. ¿Ya, hijos? Entonces, vamos a observar aquí. Ya, miren, hijos, ahora las teorías. En la teoría vamos a observar teoría y defensor. ¿Listo? Y justamente te he puesto ahí en tu aula virtual unos videitos con respecto a la teoría creacionista y a la teoría, todas las teorías del origen de la vida. ¿Listo? Mira, por ejemplo, en la teoría creacionista hay dos ramas. Hay una rama fijista tradicional que no cree en la evolución y hay una rama transformista moderna que dice, bueno, sí, sí hay evolución, pero esta evolución es guiada por un ser superior y quien colocó las primeras semillas fue un ser superior. Entonces, mira, los defensores para esta teoría fueron Linneo, Cuvier, Agassiz. Profesora, y Platón, espera, Platón está acá por suerte, porque bueno, recuerda que ellos tres no creen en la evolución y simplemente, y justamente esa pregunta le hicieron a Platón, porque Platón es un vitalista junto con Aristóteles. Le dijeron, oye, Platón, ¿tú crees en la evolución? Y Platón simplemente dijo, no, yo no creo en la evolución. Para mí las especies son fijas y las especies son inmutables. Y justo dijo esta palabrita, para mí la evolución es una ilusión. Entonces, listo, Platón, chévere, ya. Tú no crees en la evolución, perfecto, tú eres un fijista. Entonces, ni los creacionistas ni Platón creen en la evolución, pero son dos ramas distintas. ¿Por qué? Porque Platón cree en la metafísica, en lo que ve, en que a partir de la materia inerte se forma materia viva. Eso es lo que hace, eso es lo que, eso es lo que hace Platón. Pero, pero vamos a observar que los creacionistas no son así.
Los creacionistas lo que hacen, jóvenes, es que el creacionismo, listo, el creacionismo lo que hace, hijos, es que cree que es un ser superior, ha generado todo, pues, que un ser superior ha generado a los animales tal y como hoy conocemos al hombre a su imagen y semejanza. Y dentro de ellos, bueno, pues tenemos a Linneo, que vamos a hablar de Linneo, que es el padre de la taxonomía moderna. ¿Listo? Y tenemos a Cuvier y Agassiz. Cuvier, mira, Linneo dice que se pueden clasificar tantas especies en el mundo como Dios las ha creado. ¿Listo? Como Dios las ha creado. Y que, o como diversas formas fueron creadas. Luego tenemos a Platón con el fijismo, Cuvier catastrofismo, y Agassiz progresionismo. Lo que pasa con este personaje, con, con el catastrofismo, ¿listo? Lo que pasa con el catastrofismo es que ellos dicen que justamente son las catástrofes las que van a mediar y las que van a que después de cada catástrofe, ellos decían que no había surgimiento de nuevas especies, sino que estas afirmaba que las especies formaban o tomaban una nueva forma de una nueva vida. Pero para eso tenemos a este personaje, a un opositor, al opositor del catastrofismo, que viene a ser Charles Lyell. ¿Listo? Charles Lyell. Y Charles Lyell propone el uniformismo. Y para Charles Lyell, el uniformismo, ¿qué es? Mira, efecto lento, constante, acumulativo, donde las fuerzas habían producido un cambio continuo en la Tierra. Pero progresionismo tenemos a Luis Agassiz, y Luis Agassiz propuso una teoría policreacionista. ¿Por qué? Porque Luis Agassiz decía, había especie A, hay una catástrofe, todas estas especies desaparecieron y aparecía una especie B. Había otra catástrofe, todas estas especies desaparecían, había una especie C. Todas desaparecían, especie D, y así sucesivamente. A, B, C, D, listo. Especies, 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 especies. ¿Y cuál era el fin de este creacionismo? ¿Cuál era el fin de este policreacionismo? Nosotros, el ser humano. Ese era el fin. Por eso ahí hablamos de progresionismo. Entonces, a ver, dime tú, ¿cuáles son? Tú dime, ahora estás acá. Yo quiero que aproveches estas 3 horas académicas para poder estudiar. Quiero que las aproveches. Entonces, dime tú cuáles son los procesos del método científico. Levanta la mano. Listo, levantas la mano y vamos participando. ¿Listo? A ver, ¿cuáles son los pasos? Son los pasos del método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Ya, perfecto, levantaron la mano. Rodríguez, Observación, planteamiento de problema, hipótesis, experimentación y conclusión. perfecto, hijo. Muy bien, perfecto. ¿Listo? Y si hablamos de dime, los defensores y sus ramas, díganme, los defensores y sus ramas de la teoría creacionista. Los defensores Cuvier, Linneo, Agassiz y Platón. Ya, Platón fijismo, Agassiz progresionismo, Linneo, la clasificación. ah, Ya, muy bien, hijo, perfecto. Y faltó Cuvier, el catastrofismo. catastrofismo. Perfecto, muy bien, chicos. Entonces, miren, acá esta teoría, mira, esta teoría es la teoría extraterrestre. En sí no nos explica el origen de los seres vivos, pero sí nos dice que los seres vivos pudieron venir del espacio exterior. Incluso hubieron personajes muy aparte de ellos, como Anaxágoras de Jonia, Liebig y Helmholtz,
Estos tres personajes solamente dijeron que la vida provenía de un planeta o de el espacio exterior, como esporas de vida, semillas de vida. Sin embargo, ya estos personajes dijeron que la vida pudo haber llegado de cierta manera, como por ejemplo Richter. Richter dice que él habla de la litopanspermia. Lito, mira, para biología es importante que te aprendas sufijos, prefijos, que te aprendas raíces griegas, porque te va a servir, te va a servir. ¿Listo, hijos? Entonces, hijos e hijas, entonces si hablamos de litopanspermia, hablamos de gérmenes de vida. Él dice que los gérmenes de vida llegaron a la Tierra, ¿de qué manera? Transportada en meteoritos, creo. Claro, muy bien, transportado en meteoritos. Pero también él tuvo una evidencia a partir de la nave Apolo 12 que trajo unos fragmentos de roca lunar y en la roca lunar habían encontrado Streptococcus mitis. Entonces, también tenemos a Arrhenius, pero mira, esto no solamente, el máximo defensor de esto fue Richter, pero también te cuento que acá está Liebig, Richter y Liebig. ¿Listo? Richter y Liebig. Solo que se le conoce como máximo expresor de la litopanspermia a Richter. Arrhenius habla de la radiopanspermia. ¿Radio de qué viene, hijos? ¿Radio de qué viene? Radiación, ¿no? Radiación, exacto. O sea, los astros de luz emitían radiación y ellos decían que a través de la radiación las esporas, los gérmenes de vida viajaban de un lugar a otro. Pero quien refutó a Juan Arrhenius fue Paul Becker. ¿Por qué? Porque él realizó este experimento y dijo que si los organismos se encargaban o eran expuestos a rayos UV, visto que si estos eran expuestos a rayos UV, ¿qué pasaría? Que destruían, se destruían, eliminaban. Entonces, ahí tenemos Arrhenius, radiopanspermia, refutó a Paul Becker. Joan Loro nos dice que a partir del polvo interestelar llegaron, o a partir de las cometas, cuando este pasa cerca a la Tierra, elimina polvo interestelar, y que llega a través de polvo interestelar. ¿Qué llega? Aminoácidos, azúcares, y creo que por ahí hay preguntas correspondientes a eso. Ahora, hablando de estas preguntas, la primera pregunta, mira, tienes que tener cuidado, porque al parecer hay dos respuestas, pero no es así. No hay dos respuestas. Respuesta hay una sola. ¿Listo? Solo que tienes que darte cuenta del contexto. Tienes que darte cuenta del contexto. ¿Listo? ¿Por qué razón te digo esto? Porque Linneo dice que él habla del creacionismo, defiende el creacionismo. Pero Linneo también defiende que habla de la taxonomía moderna, de la clasificación moderna. Y la clasificación moderna nos habla, o la clasificación moderna hace referencia a que ya no vamos a clasificar a los animales solamente viendo sus características externas, sino sus características internas, o sea, sus criterios intrínsecos. ¿Listo? Dentro de ellos está la similitud genética. Entonces, jóvenes, vamos a observar acá dos cosas, que acá lo voy a colocar, mira, acá está. Mira acá. A ver, ¿ustedes qué respuesta darían aquí a la 1? En una clase de biología se analiza el trabajo del naturalista Carlos Linnaeus, quien propuso que las especies son inmutables. Ya, pues, basta que me digan estas especies inmutables o creadas independientemente para saber que me están hablando de la teoría creacionista. No me están haciendo referencia a Linneo como padre o como taxonomista, como padre de la taxonomía. Entonces, teniendo en cuenta esto, según Linnaeus, la base principal para clasificar las especies son
Dado, pues, claro, dado. Pero imagínate que no te hubieran colocado acá si no hubieran hecho referencia al libro Sistema Natural, ¿no? Y a los criterios actuales de clasificación para Linneo. ¿Cuál hubiera sido tu respuesta si tu contexto hubiera sido parecido al que te estoy diciendo? ¿Cuál hubiera sido la respuesta acá, jóvenes? A ver, dale, ¿cuál hubiera sido ahí la respuesta? ¿Pasa? ¿B? Beso, claro, beso, en donde las especies clasificadas según su similitud son clasificadas según su similitud genética. Por eso es importante tener presente el contexto antes de dar una respuesta. Ya, jóvenes, esta de acá está súper, súper bonita, muy bien elaborada. Entonces, vamos por acá. Continuamos. ¿Listo? Ay, no te olvides, acá hemos visto acerca del transformista, ya, pues como soy. Y Francis Crick y Leslie Orgel, listo, ellos nos hablan de la panspermia dirigida, o sea, ¿qué diriges? Una nave no tripulada. ¿Y qué van a inyectar ellos? ¿Qué inyectaron acá en nuestro planeta? ¿Qué inyectaron ellos? ¿Qué inyectaron en nuestro planeta, jóvenes? ADN. Recuerda esto, ADN. Francis Crick y Leslie Orgel dice que en el planeta, en el mundo, en el espacio exterior hay una civilización extraterrestre. Y esa civilización extraterrestre envió una nave no tripulada con el único fin de inyectar ADN en nuestro planeta. ¿Listo? Abiogénesis. Mira, en esa teoría de la abiogénesis, ¿cómo se conoce esta teoría, hijos? ¿Cómo se conoce? Dale, ¿cómo se De la conoce? generación espontánea. Perfecto, generación espontánea, ¿listo? En donde la materia inorgánica se convierte en materia orgánica. Para eso hay dos ramas, dos grupos. Hablamos de los materialistas que dicen que el agua, el aire, el fuego y la tierra permitían la creación de un individuo o de un organismo vivo, como Empédocles de Agrigento, ¿listo? O como nuestro querido Aristóteles, que dice que Aristóteles y Platón, que son vitalistas. Vitalistas nos dicen que hay una fuerza especial, sobrenatural llamada entelequia. Entonces, Agrigento dice que nada puede originarse de la nada y para eso observamos a los materiales, aire, agua, fuego y tierra. Pero hay otra cosita muy curiosa que dijo este personaje, ¿no? Otra cosita súper curiosa. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron, hijos? ¿Qué dijo? Que de la tierra se creaban órganos, cabezas, extremidades, troncos, y que de esos troncos, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba con esos troncos, con esas cabezas, con esas extremidades, con esos torsos? Se unían aleatoriamente y formaban un individuo vivo y súper estructurado, pero que había por ahí ciertas condiciones en donde se formaba un individuo que no está muy estructurado. Y bueno, pues la naturaleza se iba a encargar de eliminar. Entonces, para esto ya Aristóteles le dice a Agrigento que está mal, que no es así. ¿Por qué? Porque la naturaleza no te va a hacer nada sin sentido. ¿Para qué te va a hacer de generar un individuo si luego lo va a destruir? Y que los individuos no se generaban o no se formaban por partes, sino que llegaba una entelequía, una fuerza vital, y hacía que se formaran nuevos individuos, pero completamente estructurados, completamente formados. Ahí está. Sí, palabras claves. Vamos a trabajar mucho palabras claves. Entelequía, principio activo. Entelequía, principio activo, Aristóteles. ¿Listo? Recuerda que Aristóteles nos habla de la carne en descomposición. Y para él, la carne en descomposición, ¿qué parecía? ¿Qué decía? Que venía la entelequía, poseía la carne, y que de esta carne, ¿qué emergían? Larvas. ¿Listo? Luego tenemos a Hermon. Uy, Hermon. Oye, él nos dio su receta de los 21 días. Según él generó, ¿qué cosa? Según él generó su receta de los 21 días, según él generó ratones. Él habló de generación espontánea, él experimentó con ratones. ¿Listo? ¿Por qué hizo esto? Mira,
colocó ropa sudada, sucia, sudada, colocó trigo, ¿listo? Y este trigo, cuando tenía contacto con el sudor que estaba en la ropa, venía el entelequí y hacía que este transmutara, que este cambiara y cambiaba este trigo cambiaba a... ¿Por qué? Porque él dejaba su trigo y cuando llegaba a ver su cesto ya no encontraba el trigo, sino encontraba los ratones. Entonces él decía, wow, generación espontánea. Luego tenemos a Nika, que refuta a Reddy. Acabamos de ver un triángulo científico, chicos. Vamos a observar un triángulo científico. Y Pochette con su infusión de heno. Nika hace un caldito. ¿Listo? Y esto de acá lo vamos a hablar de acá después. Otros defensores, claro, Demócrito, que dice que la vida proviene de la humedad, Tales del agua, Anaxágoras del aire. Entonces, Tales de Mileto, Anaxágoras y Agrigento, ¿qué cosas son? Materialistas. Platón dice que se forma la vida de la Tierra en descomposición. Platón y Aristóteles son vitalistas. Bacon, Descartes, Harvey, Helmont, Newton, Santo Tomás de Aquino, San Agustín. Profesora, pero un santo abiogenésico. No, 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 no. ¿Por qué Santo Tomás de Aquino está en abiogénesis y no en generación espontánea? ¿Listo? ¿Por qué razón? A ver, dime tú. ¿Por qué razón? A ver, vamos razonando, hijo. ¿Por qué razón? A ver, Biblia, parte 1, Génesis, generación o formación del universo. Ándate al día en donde se formó al hombre y cómo Dios formó al hombre. Cómo Dios formó al hombre. ¿De El qué? hombre, Ya, de la tierra, claro, tierra, barro, muy bien. ¿Y eso qué es? ¿Materia orgánica o inorgánica? inorgánico, Luego, ¿qué hizo? el soplo de vida, ¿Y el soplo de vida qué fue para él? la entelquía. Claro, por eso es que Santo Tomás de Aquino está acá, en la abiogénesis, en la generación espontánea. ¿Listo? Ahora, la biogénesis, esta teoría fue la que derrota a la teoría de la generación espontánea. Ellos derrotan a la generación espontánea. ¿Pero cómo lo derrotan? ¿Por qué? Porque hicieron algo súper sencillo. Observaron. Porque este señorito, este señor Reddy, él fue el primero en realizar el método científico, él fue el primero en observar. Y Reddy, te comento que fue el primero en utilizar testigos y control. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, mira, dice que dejó un frasco abierto y frasco cerrado, cerrados. Y obviamente, ¿dónde entra el mosquito? En el frasco abierto. Entonces, él observaba que venía el mosquito, ovipositaba, o sea, colocaba sus huevos, ovipositaba. Y luego de ovipositar, estos huevitos eclosionaban, o sea, se rompían, y la larva, encontrábamos por ahí a la larva, encontramos por ahí a la larva. Entonces, luego de encontrar por acá la larva, él se daba cuenta que el mosquito viene de la larva. Justamente ayer estábamos en virtual y una señorita, un jovencito, no recuerdo, me dice, profesora, mire el chat. Y cuando voy a ver el chat, me doy cuenta de que em, me dice, profesora, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces le dije de vuelta una pregunta. Dime quién fue primero, la mosquita o el mosquito o la larva. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Quién fue primero? ¿El mosquito o la larva? La larva, La larva. ¿Pero de dónde viene la larva? el Del mosquito. mosquito. Y el mosquito que pone los huevitos y de ahí sale la larva. Entonces, ¿qué es lo único que podemos decir? Que todo ser vivo viene de otro ser vivo preexistente. Por eso es que la biogénesis también se habla de la continuidad de la vida. Claro, estas son teorías, hijos, son teorías del origen de la vida, son solamente eso, teorías que nos tratan de explicar cómo se pudo haber originado la vida.
Bien, para eso ya Ready le dice, mira, ¿sabes qué? En tu frasquito que está cerrado, la entelequia no ha podido ingresar y no ha podido trabajar con esta materia inorgánica. Por eso tu trabajo está mal. Es por eso que yo le voy a dar los elementos vitales, pues el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y vas a ver que acá como el aire no entra, no hay vida, pero acá como el aire sí entra, acá sí hay vida. ¿Listo? Y justamente eso sucedió, ¿no? Pero no porque Nija tuviera razón, sino porque hay esporas. Ahora, mira, ¿por qué te digo triángulo? Porque Reddy es refutado por Nikan y Nikan es refutado por Lázaro Spallanzani. ¿Listo? Reddy es refutado por Nikan y Nikan es refutado por Lázaro Spallanzani. Entonces, aquí vamos a observar, por ejemplo, aquí vamos a observar que Spallanzani ya tenía conocimientos de que había organismos. Mira, hijos, en esta etapa, en esta época, no se hablaba de, no se hablaba, por ejemplo, no se conocía nada acerca de células, nada, nada de acerca de células. Es por eso que ellos iban colocando conocimiento desde cero. Por ejemplo, vamos a observar acá que Needham, Spallanzani, refutó a Needham porque Spallanzani ya tenía conocimientos de que había animáculos, porque Leeuwenhoek, padre de la microscopía, microscopía, ¿sí? Leeuwenhoek, ¿qué es lo que hizo Leeuwenhoek? Simplemente le dijo, oye, mira, yo he perfeccionado mi lupa, tengo mi microscopio y he observado que en el agua hay organismos chiquititos, diminutos, como animales chiquitos. Entonces, siempre si quieres eliminar estos animales, bueno, pues hay que calentarlos, pues hay que eliminarlos por el calor. Es por eso que él hirvió completamente su estructura y dijo, bueno, si en el agua hay animáculos, ¿por qué en el aire no? En el aire también puede haber animáculos, en el aire también pueden estar las esporas de algunos animales. Luego tenemos a Pasteur. Pasteur fue el que derrotó a la teoría biogénesis, porque siempre ellos tenían un talón de Aquiles porque les decían, no, porque tu frasco está cerrado, la entelequía no entra. Entonces, él, acá hay una historia detrás de ello, hijos, pero empieza a doblar el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, ¿para qué? Para dejar una entrada, un ingreso directo del aire, pero el aire, al chocar con estas partes, listo, formaba como una trampa para los microbios. Cuando el aire pasaba, esta estructura formaba como una trampa para los microbios. Aquí tenemos a la quimiosintética. Esa es otra teoría. Esta teoría quimiosintética, ahí tenemos a Oparin y Aldane que solamente dieron la teoría y a Stanley Mirel y Harold Urey que comprobaron esta teoría. ¿Cuál es la diferencia entre Oparin y Aldane? Que Oparin dijo que la fuente de carbono es el metano, mientras que Aldane dijo que la fuente del carbono es el dióxido de carbono. Entonces, ellos dijeron que el planeta antiguo tenía ciertas características. ¿Por qué? Porque decían, mira, ahí están cuatro. La atmósfera era anoxigénica, o sea, reductora. Atmósfera anoxigénica reductora. Profesora, ¿y por qué es reductora? Chicos, ¿recuerdas las reacciones redox? O estás oxidándote o estás reduciéndote, pero la molécula algo tiene que estar haciendo. Entonces, en la atmósfera, como nos dicen que carecen de oxígeno, que no hay oxígeno, por ende se dice que es, ¿qué cosa? Que no oxida. Si no hay oxígeno, no oxida. Y si no está oxidando, ¿qué va a estar haciendo? Si no está oxidando, ¿qué va a estar haciendo? Reduciendo. Reduciéndose, por eso se dice atmósfera reductora. Segundo punto, me dicen gran cantidad de energía. Específicamente sí, hay gran cantidad de energía. Hay tormentas eléctricas, hay volcanes, hay intensa radiación porque acá no hay capa de ozono. Tercer punto, hay vapor de agua, hidrógeno molecular, nitrógeno molecular, sulfuro de hidrógeno,
metano, dióxido de carbono, moléculas y cuarto punto, el tiempo. Todos estos elementos me formaron un coacervado y hasta ahí quedó la teoría quimiosintética. Profe, pero el coacervado no forma más. Sí, espera. Hasta acá queda la teoría quimiosintética. Pero recuerda que hubieron estos dos personajes, porque también la quimiosintética se le conoce como evolución prebiótica. Y vamos a observar que tanto Stanley Mirel y Harold Urey habían demostrado esto llevándolo al laboratorio. Y observaron la presencia de glicina, de alanina, L-alanina, ácido aspartico, urea, ácido acético, formol, ácido cianhídrico, azúcares, lípidos, alcoholes, aldehídos, cetonas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos se encargaron básicamente de encontrar todas estas estructuras a las cuales les denominó melanoides. Ellos encontraron sustancias conocidas como melanoides, ¿ok? ¿Hubiera otros personajes? Sí, profesora. Joaquín Bernal, que dice que la vida puede provenir de la arcilla porque esa tiene un poder catalítico porque favorece la polimerización. Sidney Fox me dice que si yo tengo los aminoácidos y esto los enfrento a rayos UV, voy a tener proteínas, a proteinoides, pero si estos proteinoides las mezclo con agua, les agrego agua, se van a hinchar y van a formar una microesfera. Polan Peruma dice, Herrera, perdón, dice que tenemos que si combinamos aceite con gasolina, con resinas, vamos a obtener sulfovíos y colloides. Entonces, vamos a hablar acá de una organización interna. Vamos a hablar de que Herrera explica otra teoría, que viene a ser la teoría de la plasmogenia, que quiere dar una explicación a la formación del protoplasma, como si fuera el citoplasma. Y Ponan Peruma, mira, HCN, ácido cianhídrico más agua, y todo eso se expresa en rayos UV. Decimos que acá hay por una semana, le expone a rayos UV por una semana, ¿y qué vamos a obtener? Adenina y guanina. Adenina y guanina. ¿Listo? Adenina y guanina. Hasta acá, ¿alguna duda? Claro que es teoría, jóvenes, que tú vas a tener que obviamente luego darle una leidita. ¿Listo? Una leída. Por eso te voy a pasar el material unos 2 días antes y la clave siempre lo paso los domingos. ¿Listo? Para que vayas leyendo. Para que vayas leyendo, vayas observando, vayas viendo, teniendo para que vengas con conocimientos previos. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? O sea, algo que no hay, porque mira, recuerda que son 5 teorías. Creacionista, ¿cuál es la otra? Abiogenésica, biogenésica, cosmozoica y quimiosintética. 5 teorías del origen de la vida. ¿Listo, jóvenes? 5 teorías del origen de la vida. Esta en primera clase es teoría. Mira, ¿qué nos dijeron ellos? ¿Qué nos dijeron? Que gracias a esas características se formó, ¿qué cosa? Un coacervado. Pero este coacervado ganó una membrana y se denominó protobionte. Este protobionte se convirtió en un eubionte porque ya tiene o adquiere material genético. Este eubionte se forma en procariota porque ya adquiere pared celular. Y este procariota se come a otro procariota. O sea, hay una procariota viviendo dentro de otra procariota. A este proceso se le llama endosimbiosis. Y a la célula se le conoce como eucariota. Pregunta de examen de admisión de acá nada más de marzo. Y luego eucariota. Profesor, ¿y por qué a estos dos los ha encerrado así en cuadritos? ¿Por qué? Porque me van a indicar los dos tipos de células que conocemos. Las células procariotas y las células eucariotas. ¿Listo? Células procariotas y células eucariotas. ¿Ok? Entonces, a esta desde coacervado, protobionte, eubionte, pared celular,
procariota, perdón, eucariota y eucariota. Esto es una teoría llamada también teoría endosimbiótica. Teoría endosimbiótica. Teoría endosimbiótica. Y si hablamos de esa teoría endosimbiótica, ¿qué decimos? Teoría endosimbiótica. Teoría endosimbiótica. ¿De quién es? Lynn Margulis. ¿Quién lo propuso? Lynn Margulis. Ya, hija. Mira, el coacervado. Ay, ay, ay. Claro. Luego de la procariota hay un proceso llamado endosimbiosis. Quiere decir que una procariota es capaz de vivir dentro de otra procariota. Y justamente la eucariota es la que me va a permitir, o es la que permite la formación de dos organelos como el cloroplasto y la mitocondria. Y el cloroplasto y la mitocondria tienen material genético. ¿Por qué la mitocondria y el cloroplasto tienen material genético? ¿Por qué razón? ¿Por qué la mitocondria y el cloroplasto tienen material genético? A ver, hijos, profesora, ¿por qué? Porque hay una procariota dentro de otra y esta procariota tiene pared celular, pero no solamente tiene pared celular, sino tiene material genético, tiene membrana. Ah, entonces por eso se dice que tiene material genético. Exactamente. ¿Listo? La eucariota es un proceso donde hay endosimbiosis. Es donde una procariota va a vivir dentro de otra procariota y van a formar dos organelos más adelante que van a formar parte de acá. Mira, este organelo que observamos acá, esto es una mitocondria. ¿Listo? Es una mitocondria formada justamente acá, gracias a este proceso. Porque las mitocondrias no son otra cosa que procariotas que han vivido dentro de esta célula. ¿Listo? ¿Sí, Sofía? Respuesta ya, hija, muy bien. Claro, ellos creen en una entidad divina. Ya, hijos, creen en una entidad divina. Y dependiendo, pues hay algunos que creen en Dios. Recuerden que a nivel de las creencias, y según básicamente lo que le iban enseñando. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué desde niños creemos en Dios? Bueno, los que creen. ¿Por qué desde niños crees en Dios? Porque nos enseñaron a creer en Dios, ¿cierto? Porque nos dijeron desde chiquitos, ¿sabes qué? Ora, ¿sabes que arriba hay un Dios? Y nos inculcaron creer en Dios. Lo mismo, eso es en nosotros. De repente, en la India, les inculcan creer en Dios o les inculcan creer en sus diosas porque son diosas. Ellos En lo que creen, creen. claro, ¿no? O sea, todo depende de qué es lo que, y justamente lo mismo le pasó a estos historiadores, a la teoría creacionista. Esto debido a lo que venían aprendiendo. Por eso es que la teoría creacionista carece de un rigor científico. Si te viene, y ha venido en pregunta de examen, ¿cuál de estas teorías carece de rigor científico? Viene a ser justamente la teoría creacionista, porque mira, si nos basamos en la cosmozoica, oye, ¿sabes qué? Yo tengo algo, pues mira, yo he traído mi roca lunar y mi roca lunar he encontrado Streptococcus mitis. Esa es mi prueba de que la vida vino del planeta exterior. ¿Listo? En la quimiosintética quedó en contra los melanoides. En la biogenésica destruyeron a la abiogenésica, que también carecía de rigor científico. ¿Listo? Bueno, no tanto carecer de rigor científico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que hacen los quimiosintéticos?
¿Qué hacen los quimiosintéticos? Estos son productos inorgánicos. ¿Y qué hemos obtenido? Productos orgánicos, solo que a nivel químico. Lo mismo es en la teoría de la generación espontánea. Solo que ya pues son más locazos y te dicen que los seres vivos prácticamente se habían formado por intactos, enteritos. ¿Listo, hijos? Claro, no, son teorías, no es que hayan intervenido, son teorías las que se muestran acá. Y la más aceptada por el mundo científico es esta, la teoría quimiosintética. ¿Listo? Ahora, según estos, acá tenemos a la teoría de la evolución. En la teoría de la evolución acá son 6 teorías, hijos. Son seis Sí. teorías. Claro, ahí tenemos la primera, mira, los caracteres adquiridos. Ahí tenemos a este personaje, a Lamarck, que tiene su libro Filosofía Zoológica. Y Lamarck estudia dos especies, a esta jirafita y al topo, a la jirafa y al topo. ¿Listo? Lamarck estudia a la jirafa y al topo. ¿Y qué es lo que hace Lamarck al estudiar a la jirafa y al topo? La jirafa, uy, tenía una necesidad interna. ¿Y cuál era esa necesidad interna? Alimentarse, ¿cierto? Es por eso que estiró el cuello y dice que justamente este carácter que ha adquirido se ha heredado a sus descendientes. ¿Y qué le dijo al topo? Oye, vive bajo tierra, ¿necesita la vista? No, como no lo usa, se atrofia. ¿Listo? Como no lo ha usado, se ha atrofiado. ¿Listo? Como no lo ha usado, se ha atrofiado. Entonces, la función crea el órgano, la ley de uso y desuso, la herencia de los caracteres adquiridos y la influencia del medio. ¿Listo? Y la influencia del medio. ¿Listo? Y la influencia del medio. Entonces, mira acá, ¿hay otros defensores? Sí. Haeckel, Spencer, Butler, ¿listo? Ellos son otros defensores. ¿Hay otros críticos? Sí, Cuvier y Charles Lyell. Cuvier porque defendió el creacionismo y Charles Lyell porque habla de la constancia de las especies. Haeckel, Spencer y Butler hablan de las acciones, hablan de la adaptación y restablecer el equilibrio con el medio. ¿Listo, hijos? En la siguiente teoría, en la teoría de la selección natural, tenemos a Charles Darwin y a Wallace. Eran contemporáneos, sí, pero vamos a observar, por ejemplo, que Charles Darwin va realiza una expedición científica en Beagle, demoró 5 años, llegó a la isla de los Galápagos, encontró 14 especies de pinzones y cabe decir que todos los pinzones eran distintos. O sea, 14 especies, quiere decir que cada uno tenía una característica diferente, pero la tenían en el pico. ¿Por qué? Porque cada uno se alimentaban de distinta manera. Y profesora, ¿cómo es que de una especie se han formado 14 especies distintas? Ah, por radiación adaptativa. No te olvides, ¿ah? Por radiación adaptativa es que se han formado los pinzones de Darwin. Y bueno, Darwin estudió a Malthus, al reverendo Malthus, habló de la sobrepoblación. ¿Listo? Él habló sobre la sobrepoblación. Y bueno, pues acá yo siempre te he hecho recordar y te digo, pues si vas a ver una película que te sirva y relaciónalo todo, ya sea con matemáticas, ya sea con biología, con todo. Y por ejemplo, ¿no? Thomas Malthus habla de sobrepoblación y dice que va a llegar el momento en que la población va a ser tan grande que va a morir, va a ser necesario que la mitad de la población muera para que los recursos no se acaben y la mitad que queda aproveche específicamente esos recursos. Es por eso que cuando Darwin llegó, tenía una concepción muy distinta, porque él era un naturalista, él era ateo y estudió teología. Bueno, más que nada por insistencia de su papá, se fue, encontró al año nada más la novia se le casó, vino, se casó con su cuñada, con su prima. Y eso fue un poquito, de profesor, y a mí que me importa su prima, es que sí te va a importar porque era religioso, eran súper religiosos y él no quería
chocar con su familia. ¿Y eso qué me importa? Te va a importar, porque debido a eso es que él decide no decir nada acerca de lo que había estudiado, lo que había descubierto, acerca de sus ideas, y se quedó calladito por 20 años. Hasta que en 1858, mira, que dice, recibió un manuscrito de Wallace. O sea, Wallace en toda su inocencia le dice, ¿sabes qué, Darwin? Toma, léelo, pues. Listo, léelo. Léelo para que me digas en qué puedo mejorar. Entonces, y A. Wallace había descrito una teoría similar a la que Darwin ya tenía en mente o tenía en sus manuscritos. Y es por eso que llevó a que ambos publicaron artículos juntamente, porque ya en 1859 Darwin se puso ya las pilas y publicó su famosa obra El origen de las especies por medio de la selección natural. O sea, este libro, el que tú ves acá, este argumentaba que todas las especies evolucionaban a partir de ancestros en común, ¿listo? Impulsados por la selección natural. ¿Quiénes fueron sus defensores? Acá es profesora, pero acá está Haeckel. Espérate, Haeckel fue multifacético. Haeckel no se cerraba al conocimiento. Si bien es cierto, primero defendió a Lamarck y está bien, más que defender a Lamarck, ¿qué es lo que hizo Haeckel? Le hizo que los caracteres adquiridos son adaptativos. Dependiendo de la influencia del medio, es que los caracteres se van a adaptar. Y también él promovió la teoría de Darwin por Europa continental. Lyell, Spencer, Tyndall, ¿listo? Tyndall y Ernest Haeckel. La teoría mutacionista, mira, esa teoría se llama de tres maneras. Mendelismo, pangénesis o saltacional. Y de cualquiera de estos nombres tú tienes que aprenderlo. Mendelismo, pangénesis o saltacional. Pero esta teoría, jóvenes, ahí tenemos a Hugo de Bryce. Hugo de Bryce elimina la selección natural. Hugo de Bryce dice, bueno, para mí la selección natural no existe y para mí la evolución está marcada por las mutaciones, que es un cambio a nivel de ADN. ¿Listo? Es un cambio a nivel de ADN. ¿Listo? Es un cambio a nivel de, ¿listo? Pero ¿quién defendió a esta teoría? ¿Quién defendió? ¿Por qué? Porque él propone la eliminación de la selección natural, pero a su defensa había salido, por ejemplo, Carl Pearson. ¿Listo? En su defensa había salido Carl Pearson. Y Carl Pearson dice que la selección natural justamente es la principal causa de la evolución. ¿Listo? Profesora, y siempre he visto en la diapositiva esta, la Oenotera lamarquiana. Esta Oenotera lamarquiana es conocida como la hierba del asno. ¿Listo? O como onagra o la hierba del asno. Entonces, es, entonces, lo que vamos a observar, lo que observó Hugo de Bryce. Hugo de Bryce, chicos, cultivó varias generaciones de esta hierba del asno, de esta Oenotera lamarquiana. Pero él lo que había notado era que estas plantas presentaban cambios bruscos y heredables. ¿Listo? O sea, de un momento a otro había diferencias muy notorias entre una planta y otra. Era la misma planta, pero había diferencias notorias. Él a estas diferencias denominó mutaciones. ¿Por qué? Porque luego plantaba nuevamente la misma plantita, haga la redundancia, las mismas semillas, y se heredaba estos cambios. Por eso decía cambios bruscos y heredables. ¿Listo? Cambios bruscos y heredables. La siguiente teoría, aquí está el loco cortacola. Bueno, yo le llamo así. ¿Listo? Yo le llamo así. Yo le llamo el loco cortacola. ¿Por qué le llamamos el loco cortacola?
A ver, mira, él, August Weismann, listo, August Weismann, estaba en lo cierto, ¿no? Hablamos acá de la teoría del plasma germinal. August Weismann decía que para que haya una transmisión de la herencia, las características, el material genético, ¿listo? Las características, el material genético de las células sexuales, ¿listo? Características, material genético, células sexuales se iban, o que el material genético tendría que estar en las células sexuales para que pueda recién heredarse y no como la Mar decía que había una característica y esta característica era heredada. Esa característica que había adquirido se heredaba. Entonces, para eso, August Weismann decía que había dos líneas, ¿no? Línea germinal, o sea, células somáticas también. Una línea germinal, las células sexuales, y la línea somática son las células somáticas. O sea, todas las células menos espermatozoides u ovocitos secundarios. ¿Listo? Espermatozoide u ovocito secundario. Ahí está, línea germinal, línea somática. Chicos, esta teoría, la teoría de Lamarck, se va a caracterizar, o sea, a ver, ¿cómo te digo? August Weismann estaba en lo correcto, porque hay dos líneas en nuestro organismo. Pero hay un problema. Hay un problema. ¿Cuál, maestro? Que él no entendió la teoría de Lamarck. Lamarck decía que el topo perdía las vistas porque se le daba la gana. Lamarck decía que el topo o estos animales se estiraban su cuello porque se le dio la gana, así de la nada. Chicos, ¿qué decía Lamarck? Que había una necesidad interna. Te pregunto yo, ¿cuál era la necesidad interna de estos ratones para no tener cola? ¿Mm? Ninguna, pero ninguna, pues chicos. Entonces, ¿qué se pasó haciendo? Pues se pasó cortándole la cola, es por eso que, mira, aparecieron con cola, luego con cola, luego con cola, y así se pasó 20 generaciones cortando la cola de los ratones. La siguiente teoría, si hablamos de los neolamarquistas, Alpheus Packard, Lysenko y Lobachevsky, si bien es cierto, un poco raro creerle a Lamarck, ¿no? Pero no estaba del todo mal, porque justamente aparece una teoría neolamarquista en donde estos personajes dicen que los factores ambientales se caracterizan porque actúan, o los factores ambientales se van a caracterizar porque actúan como agentes primordiales de la evolución. Y básicamente habla de la comprobación de que los caracteres adquiridos se pueden heredar. Claro, te pueden predisponer a ciertas enfermedades. Predisponer. Por ejemplo, por ejemplo, te pueden predisponer. Por ejemplo, eh, si alguien de tu familia tiene diabetes, ¿tú puedes tener diabetes? O sea, si tus papás tienen, tu papá o tu mamá ha tenido diabetes y luego te han tenido a ti, ¿puedes tener diabetes? Sí. Profe, que así de la nada un día o otro manejo con diabetes, no. O sea, ¿cómo así? Es que estás más propenso a lograr estos tipos de enfermedades. Más propenso a tener este tipo de enfermedades. ¿Entiendes? Entonces, vamos a observar lo siguiente, la teoría neodarwinista. La teoría neodarwinista es también conocida como la teoría sintética. Lo que trata de explicar, mira, hay una cosita que Darwin no explicó. Darwin decía justamente todo esto, miren hijos.
Darwin decía, hablaba, estos eran sus postulados: capacidad reproductiva elevada, o sea, sobrepoblación, adaptación, variabilidad, competencia, supervivencia del más apto y selección natural. De todo esto, lo que único que no pudo dar Darwin explicación fue a esto, mira, la variabilidad de la descendencia. Y vamos a observar, presta atención, ándate de tu cama, que eso quiso explicar, la variabilidad genética, pero hay dos formas de obtener variabilidad: mutaciones y recombinación genética. Mutaciones y recombinación genética. Y hablamos acá de selección natural. Profesora, y ya, perfecto, sé que había ahí una teoría, pero ¿y esta teoría, por qué se va a caracterizar? Bueno, pues hijos, porque hay evidencias, ¿no? Hay evidencias macroevolutivas, ya, o sea, que me dicen que me han indicado que había una evolución. La primera viene a ser esta, mira, las evidencias paleontológicas, ¿listo? Las evidencias paleontológicas. Y estas evidencias paleontológicas, ¿por qué se van a caracterizar? ¿Ah? Porque ahí tenemos restos, mira. Los restos anatómicos: huesos, piel, colmillos, restos petrificados y preservados. ¿Cuál es la diferencia entre un petrificado y un preservado? Que el petrificado, en su estructura interna, se ha impregnado sílice y carbonato de calcio, pirita de hierro. Y en esta estructura, en el hielo o resina, vamos a observar, ¿listo? Hielo o resina. Vamos a observar, hijos, que los animales no se descomponen. De repente tu libro ahí te dice mamut. Claro, el mamut que está enterrado en hielo no se ha descompuesto. Un protagonista de la película de Jurassic Park. ¿Quién fue el protagonista de la película? O sea, ¿quién permitió que se formaran los dinosaurios? ¿Quién permitió que se formaran? Bosquito, fosilizados Claro, ámbar. claro, porque estaba ahí cubierto en agua. Tenemos aquí también, entonces no se olviden, los preservados no se descomponen. Los petrificados se impregnan con pirita de hierro. Luego tenemos al molde y a la huella. Esta venía anteriormente, ahora no, en estos últimos años no he visto esta pregunta, pero igual la dejamos acá. La Archaeopteryx litográfica viene a ser una especie que va a estar entre reptil y ave. ¿Listo? Archaeopteryx. La anatomía comparada se va a caracterizar porque hablamos de órganos homólogos, análogos y rudimentarios. ¿Listo? Hablamos de órganos homólogos, análogos y órganos rudimentarios. O sea, ¿qué quiere decir, profesora? Chicos, homo es igual. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Espérate, pues, hijo. Mira, homo, hablamos acá de forma y hablamos de función. Igual acá, hablamos de forma y hablamos de función. Forma y función. En el caso de la forma, hijos, en el caso de la forma, función, ¿qué nos dicen? Homo, igual forma, profesora. Y acá, a partir de acá todo es todo lo contrario. Si tiene igual forma, presenta diferente función. Análogos. Obviamente ya no voy a poner igual forma, ¿no? Porque eso es homo. Diferente forma. Si tiene diferente forma, tiene igual función. Forma, función. Forma, función. ¿Entiendes? Entonces, chicos, si tiene igual forma, quiere decir que tiene desarrollo embrionario parecido. ¿Listo? Si tiene igual forma, tiene desarrollo embrionario parecido. Entonces decimos que tiene órganos semejantes. Entonces decimos que tiene, ¿qué cosa? Un antecesor o un ancestro en común.
Y esto me habla de ¿qué? Me habla, claro, de convergencia y divergencia. En este caso, el órgano homólogo hace referencia a ¿qué tipo? ¿A qué tipo? ¿Convergencia o divergencia? Divergente. Hablamos acá de una evolución tipo divergente. Y acá hablamos de antecesores diferentes. Acá hablamos de convergencia. Convergente. Bueno, y los órganos rudimentarios son órganos, mira, sin función. ¿Listo? Sin función. Luego tenemos la embriología comparada. Mira, por el dibujo tú ya sabes que cada uno es un pez, una salamandra, una tortuga, un pollo, un cerdo, una vaca, un conejo. Tú sabes eso. ¿Listo? Un humano. Pero si nosotros nos enfocáramos solamente en esta primera parte, no vamos a observar diferencias tan específicas que me digan, oye, tú vas a ser perrito, tú vas a ser una tortuga, ¿no? Para eso hablamos de la ontogenia y padre de la ontogenia es Haeckel. Y en la ontogenia me dicen que hay distintas formas por las que pasa un desarrollo, por las que pasa el desarrollo desde la fase huevo hasta la fase adulto. Y vamos a observar que son las formas por las que han pasado sus antecesores en la evolución. ¿Listo? En la bioquímica comparada es la comparación de los procesos metabólicos y bioquímicos. ¿Listo? Es la comparación de los procesos metabólicos y bioquímicos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos insulina. La vaca, el cerdo, el cordero también presentan insulina. Y vamos a observar que obviamente no va a ser la misma proteína, sino que vamos a observar que por ahí va a haber ciertas diferencias que nos van a distinguir de ciertos animales. O caso contrario, las similitudes. Por ejemplo, entre el ADN del orangután con el ADN del, por ejemplo, del, ¿cómo se llama este? El ADN del orangután con el ADN del chimpancé. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso del chimpancé y nosotros tenemos mayor cantidad de, a ver, espérate, ya está admitido, mayor cantidad de semejanzas, por eso es que se utilizan a los chimpancés como, o se los utiliza para pruebas en laboratorio, se los utilizaba. Ahorita ya no mucho. Taxonómicas, ahí hablamos, ahí encontramos a Perry, el ornitorrinco. Ahí están, taxonómicas, puente, organismo puente, ahí está el ornitorrinco y ahí está el equidna. Si hablamos de ornitorrinco, es un mamífero, pero es un mamífero que pone huevos. Es un mamífero que no tiene glándulas, sino que las glándulas están atrofiadas. Tenemos biogeográficas, mira, son elementos o animales distintos, parecidos, que tienen una geografía parecida también. Domesticación provocada por el hombre, por los cambios evolutivos, son cambios evolutivos controlados. Ojo, despiértate, son cambios evolutivos controlados. A ver, una así, antes jugaban con tu tigre, ahora ¿con qué juegas? Si antes jugabas con tu tigre, ahora ¿con quién juegas? Con tu gato, profesor. Entonces, claro que la domesticación es provocada por el hombre, son cambios evolutivos controlados. Y la semejanza protectiva, ahí tenemos a Bistón betularia. Bistón betularia es una polilla blanca, pero no había un tiempo en donde había demasiada contaminación. Y esta contaminación se iba a caracterizar, listo, había demasiada contaminación. Y esta contaminación hacía que los árboles se vuelvan negros. O imagínate, árbol oscuro, polilla blanca, ella era presa fácil para sus depredadores. Por eso que tiempo después esta polilla blanca se convierte en polilla negra. ¿Listo? Ahí hablamos de Bistón betularia. Evidencias de la microevolución. Ahí tenemos, mira, a partir de un ancestro en común. Mira, esta especie A, por sustitución,
se ha convertido en especie B. Las especies A se han convertido en especies B. Las especies A se han convertido en especies B. La especie A se ha convertido, esta por sustitución, todas han desaparecido y se han convertido en especies B. La especie A sigue por acá, no ha desaparecido, pero se ha diversificado. ¿Listo? Esta especie A se ha diversificado. Tenemos acá, por ejemplo, lo siguiente. La cladogénesis. Porque hay dos, mira. Hay anagénesis y hay cladogénesis. La cladogénesis se caracteriza porque acá hablamos de lo siguiente. Evolución divergente y radiación adaptativa. La evolución divergente y radiación adaptativa son distintas. Profesora, pero igual, ¿no? Porque la radiación adaptativa nos va a formar un gran número de especies diferentes. Mientras que la evolución divergente me va a formar entre 2 a 3 especies distintas. ¿Listo? Mientras que la radiación adaptativa me forma un gran número y todas diferentes, con nicho ecológico diferente. ¿Listo? Entonces, por eso es que habíamos dicho que los pinzones, ¿listo? Los pinzones de Darwin forman, ¿qué cosa? Los pinzones de Darwin forman o se habían formado gracias a radiación adaptativa, porque son 14 especies, imagina. Mientras que los del modelo, a partir de modelos, a partir de las especies diferentes, tenemos acá pues evolución convergente. Aquí hablamos que están presentes. Si hablo de evolución convergente, hablo de órganos análogos. Hablo de coevolución, y la coevolución se observa cuando dos especies no tienen ningún parentesco. Hablo de evolución paralela cuando dos especies, uno, no tienen parentesco, pero se van a desarrollar en lugares semejantes, pero en distintas localidades. ¿Listo? Por eso es que son parecidas. Y la evolución divergente. Cuando esta especie totalmente inofensiva copia a esta especie totalmente, peligrosa. ¿Listo? Siguiente tipo de evolución viene a ser la evolución orgánica. Y la evolución orgánica nos muestra tres cosas. Uno, mutación, que es un cambio indeseable a nivel de material de ADN. Dos, recombinación genética, que va a permitir los cambios, el crossing over entre los gametos. Y tres, la especiación. Y juntamente la especiación me habla de hibridación y me hablan de bifurcación. Hibridación y bifurcación son eventos, etapas específicas en el campo evolutivo. Y estas conducen a la formación de nuevas especies. ¿Entiendes? Conducen a la formación de nuevas especies. Ahora, hay distintos tipos de especiación. Sí, mira, acá hay alopatría y hay alopátridas y simpátridas. Por ejemplo, a nivel de las alopátridas, vamos a observar aquí. A nivel de las alopátridas, vamos a observar, por ejemplo, lo siguiente. ¿Listo? Alopátridas, peripátridas y parapátridas. Las alopátridas quiere decir que hay barreras geográficas. ¿Listo? Hay barreras. Si tú tienes una especie A, por aquí hay un terremoto y si se forma un abismo, vas a tener especie A sub 1 y especie A sub 2. Y con el tiempo, cada una se va a adaptar al ambiente donde se encuentra. La peripátrida igual, especie A. De esta especie A, una pequeña porción de la población se va a colonizar lugares nuevos, lejanos. Y vamos a observar que se forma especie A y especies B. Acá igual, especie A.
A sub 1, A sub 2. Y vamos a observar que luego, pero esta especie va a formar especies distintas. Esta especie se va a quedar junto a su población original. Esta población se va a quedar junto a su población original. Entonces, peripátrida, alopátrida, peripátrida y parapátrida. Peripátrida porque conquista nuevos nichos, nuevos lugares. Y parapátrida porque conquista un nicho pero cerca a su población original. En cambio, la simpátrida vamos a tener a una especie A y dentro de la especie A esta va a convivir con la especie B. Ahí tenemos flores rojas y flores verdes. Convive con ambas especies, flores rojas y flores verdes. ¿Entiendes? Hasta acá, ¿alguna duda, chicos y chicas? Ahí tenemos, mira, alopátrida, peripátrida, parapátrida. ¿Quiénes de ellas tienen barrera geográfica? Solamente alopátrida. ¿Quiénes no tienen barrera geográfica? Peripátrida y parapátrida. Esas no tienen barrera geográfica. ¿Me entiendes? Estas no tienen barrera geográfica. Ojo, alopátrida, peripátrida y parapátrida. Estas no tienen barreras geográficas. Población original, fase inicial. Llegamos a las características de los seres vivos, hijos. Un ser vivo tiene 3 características específicas: organización compleja, autoconservación y evolución. Y vamos a observar que, por ejemplo, este material se va a caracterizar porque aquí hablamos de todas estas unas características de los seres vivos. Forma y tamaño definido, organización estructural, metabolismo, excreción, irritabilidad, crecimiento, diferenciación, adaptación, homeostasis y reproducción. Para la organización compleja tenemos 3 elementos. Mira, de aquí a aquí, de subatómico a supramolecular, viene a ser el nivel químico. De celular hasta individuo es el nivel biológico. Y desde población hasta biosfera, ecosfera, viene a ser el nivel ecológico. Por ejemplo, chicos, nosotros no podemos vivir solos, individuos solos. Tenemos que interrelacionarnos. Si no, ¿por qué crees que apareció Wilson? Si sabes quién es Wilson, ¿verdad? La Algo, pelota. claro. Por ejemplo, en la película del náufrago, hay una película que se llama El náufrago. Este señor es un señor multimillonario que su avión cayó y se había quedado en una isla solo él, sin nada de gente, solo. Entonces él sabía que si no tenía con quién conversar, prácticamente iba a desesperarse y perder la razón. Es por eso que la pelota que se había manchado de sangre formó una carita y le denominó Wilson. Y empezó a conversar con la pelota. ¿Por qué? Porque el organismo, el individuo es un ser social por excelencia. Somos sociales. ¿Listo? Ay, profesora, no, yo no tengo amigos, yo ando en mi computadora, pero tienes amigos en las computadoras. Ah, profesora, no tengo amigo imaginario, pero tienes amigo. Tienes, o sea, somos sociales por excelencia, no estamos aislados. Eso de ahí hablamos de organización compleja. Hablamos del metabolismo. Si hablamos del metabolismo, hablamos ahí, por ejemplo, de anabolismo y catabolismo. Anabolismo se consume la energía. Mira, si hablamos de metabolismo, va de simple a complejo. Quiere decir que la energía va a venir y se va a utilizar para poder unir a estas moléculas y formar una molécula más compleja. ¿Entiendes? Entonces, como la energía ingresa y se almacena, se dice que es un proceso endergónico.
Y obviamente, mira, acá ¿qué estoy haciendo? ¿Construyendo o destruyendo? En el anabolismo. ¿Qué hago en anabolismo? ¿Construyo o destruyo? Construir. Construyo, sintetizo, formo. Por eso es que acá hay un ejemplo de la fotosíntesis. En cambio, en anabolismo, cuando tú tienes una sustancia compleja y quieres liberar sustancias simples, rompes los enlaces. Pero recuerda que en los enlaces estaba almacenado la energía. Entonces rompes los enlaces y liberas energía. Por eso se dice que es una reacción exergónica. Y vamos a observar, por ejemplo, que muchas moléculas complejas se degradan, se transforman, ¿qué cosa? A moléculas simples, ¿sí? Se degradan, se transforman a moléculas simples. Si hablamos de excreción, hablamos, miren, hijos, si acá hay reducción, acá, por ejemplo, en el anabolismo hay reducción, hay gasto de energía, hay crecimiento, hay acumulación, pero en el catabolismo no. En el catabolismo hay oxidación, ¿listo? A nivel de catabolismo, ¿qué hay? Hay oxidación y se libera ya sea en forma de luz, ¿listo? Se libera la energía. A nivel de la excreción tenemos a la estructura unicelular, hablamos de difusión simple, hablamos de platelmintos, células flamígeras, hablamos, por ejemplo, de platelmintos que tienen células flamígeras o celonecitos. Los insectos, por ejemplo, eliminan sus desechos por los túbulos de Malpighi. Los crustáceos por la glándula verde, los moluscos por órganos de Bujano, los peces por las branquias y los vertebrados superiores por los riñones. ¿Listo? A nivel de irritabilidad, vamos a observar, por ejemplo, tactismos, tropismos y nastias. Lo que pasa es que los tactismos están presentes en los animales inferiores, o sea, como respuesta a un estímulo que presenta o se presenta en seres que pueden desplazarse ligeramente, como algunas algas, bacterias, esporas. Mientras que los tropismos son movimientos lentos de carácter permanente, efectuados por los vegetales fijos en respuesta a estímulos. Entonces, los tactismos se caracterizan, ¿por qué? Porque son temporales, mientras que el tropismo es permanente. Y entre los dos hablamos de que hay estímulos positivos o negativos. ¿Por qué se dice que hay estímulos positivos? Porque los individuos se acercan al estímulo. ¿Y por qué decimos negativos? Porque se alejan del estímulo. Profesora, y acá las nastias también positivo y negativo, no. Las nastias son independientes al estímulo, chicos, independientes al estímulo. Mira, cuando las polillas se acercan a la luz, hablamos de un fototaxismo. Aquí, mira, la planta gira alrededor del sol, fototropismo. Y acá tenemos la nictinastia, por ejemplo, cuando las plantas se abren y se cierran las flores, nictinastia. ¿Listo? Nictinastia. ¿Cómo vamos a clasificar a los seres vivos? Mira, a ver, estará esto, ya. Antes solamente había reino plantae y animal. Ahí tenemos a Linneo y Aristóteles. Luego tenemos a Haeckel, que ingresa al siguiente reino, al tercer reino, Haeckel, el reino protista. Y luego tenemos a Whittaker, con el reino fungi. Haeckel, reino protista, y Whittaker, reino fungi. Y luego Copeland, el reino monera. Whittaker, reino fungi. Copeland, reino monera. Y Haeckel, reino protista. Ya cuando Whittaker, porque primero, mira, fueron así, Plantae y Animalia. Luego Haeckel con protista. Y luego Copeland con monera. Y por último, Whittaker con fungi. Hablamos acá de 5 reinos.
Luego de estos 5 reinos tenemos, por ejemplo, a Carlos Gus, que al reino Monera lo divide en 2 reinos, en reino Arquea y reino Bacteria. Y luego a estos 6 reinos los integra en dominios, por eso ahí tenemos dominio Arquea y dominio Bacteria y dominio Eucaria. Te comento que las arqueobacterias son más parecidas a las eucariotas que a las procariotas. ¿Listo? Y acá tenemos, bueno, de lo más grande a lo más pequeño, el dominio, el reino, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y especie, desde lo más general hasta lo más específico, desde lo más general hasta lo más específico. Chicos, las arqueobacterias, como te dije, son consideradas más próximas a las eucariotas, parecidas a las eucariotas. ¿Por qué? Porque mira, en primer lugar, su pared celular es pseudomureína, ni siquiera es mureína como las procariotas. Y el ADN está empaquetado, no por histonas, pero proteínas llamadas histonas, pero sí por estructuras parecidas a las histonas. Dirás tú, profesor, hay términos que no conozco, y es normal. Si no los conoces es normal, pero eso no quiere decir que no los vas a aprender. Si no los conoces, apúntalo ahí en tu cuadernito y luego vas buscando término por término. Y vas a ver cómo vas a ir aprendiendo. ¿Listo? Y membrana celular. Ahí están lípidos peculiares diferentes a procariotas y eucariotas. Entonces, jóvenes, tenemos ahí a los metanógenos, que son productores de metano a partir de dióxido de carbono. Ahí tenemos a los alococcus y a los alobacterium, que solo viven en medios con más del 12% de salinidad, o sea, en lugares saladísimos. Los metanógenos, ahí tenemos al Metanococcus hanashi, que está en el rumen de la vaca y aprovecha el dióxido de carbono y lo forma en metano. Mientras que los halófitos extremos son los alococcus y los alobacterios, solo viven en medios con salinidad, como el alococcus salifonidae. Y el termoacidófilos viven en lugares de 60-80 grados y pH de 1 a 3. El sulfolobos acidocaldarios, por ejemplo, hijos, están en las fuentes termales, mientras que los termoplasmas están en las escombreras de carbón hirviendo, pero te cuento que el termoplasma no tiene pared celular. Y otra cosa, las arqueobacterias no son patógenas, hijos. Eso tienes que tener clarísimo. Las arqueobacterias no son patógenas. Vamos a tu break y regresamos. Es una enfermedad diarreica aguda. Cuando tú veas EDA se conoce como enfermedad diarreica aguda y se contrae vía fecal oral. Profesora, ¿por qué vía fecal oral? Porque tenemos Escherichia coli a nivel del intestino grueso. ¿Y por qué nosotros en nuestra microbiota hay Escherichia coli? ¿Por qué razón hay Escherichia coli? ¿Mm? ¿Por qué razón hay Escherichia coli? Porque permite que nos, o secreta vitamina B12 y vitamina K, o sea, si una buena, si hablamos de vitamina B12, hablamos de que se va o va a permitir, listo, esta vitamina B12 va a permitir evitar tener anemia perniciosa, ¿listo? Shigella dysenteriae se va a caracterizar porque hablamos acá diarrea disentérica. ¿Listo? O sea, con moco y sangre. Se contrae vía fecal oral. ¿Listo? Se contrae vía fecal oral. Profesora, pero es diarrea, sí. ¿Es lo mismo? Sí. Lo que pasa que la disentería es diarrea con moco y sangre. Ah, EDA es enfermedad diarreica aguda. No me lo confundan con ERA. Una es EDA, aquí lo voy a poner, es EDA, y otro viene a ser ERA. EDA es enfermedad diarreica aguda y ERA es enfermedad respiratoria aguda. ¿Listo? Enfermedad diarreica aguda. Entonces, la diferencia entre Escherichia y Shigella es que Shigella va a ocasionar diarrea con moco y sangre. Tenemos por acá a Salmonella typhus, bacilo de Everts, ocasiona la salmonelosis o la fiebre tifoidea. Y el Vibrio cholerae ocasiona lo que es el cólera asiático. ¿Listo? El cólera asiático.
Fue una epidemia en nuestro país. Fue una epidemia en nuestro país, el cólera. ¿Y cómo llegó el cólera? ¿Cuándo llegó el cólera en nuestro país, a Perú? Fue en 1991. Y esto marcó el inicio de una gran epidemia. Epidemia, no estoy hablando de pandemia, soy epidemia, que afectó a gran parte de América Latina y después ya vamos a observar que el brote en Perú fue por más que nada, la cepa que llegó a Perú fue un serotipo O1. Y vamos a observar que la entrada a nuestro país llegó, unos dicen que llegó por el puerto del Callao, otros dicen que el primer caso documentado fue o apareció en el puerto de Chimbote. ¿Listo? En Perú en enero de 1991. ¿Listo? En Perú en enero de 1991. Entonces, cuando llegó, se dio el primer caso, en pocas semanas esta enfermedad, jóvenes, se propagó, ¿listo? A lo largo de la costa peruana. Y se expandió, pues, ¿no? Por países como Ecuador, se expandió por Colombia, se expandió por Chile, Brasil. Y en Perú se registraron más de 300.000 casos. Y de esos 300.000 casos, más de 2.000 muertes. Por ejemplo, tengo una tía y quería, bueno, estaba estudiando para técnica de enfermería. Y ella me cuenta que justamente fue en esa época en que supo que no era su vocación. ¿Por qué? Porque llegó y le mandaban a medir, y se me cuenta, porque yo no tenía conocimiento, pero luego ya te pones a indagar, me cuenta de que cuando llegaban las personas con cólera, tenían sus heces de color blanco. Entonces, investigando, las heces de color blanco era porque ellos eliminaban demasiados electrolitos, ¿listo? Y tenía un olor fétido, como pescado podrido. Entonces, lo que hacían las enfermeras era medir cuántos litros de heces iban eliminando para saber, o sea, cuántos litros de agua prácticamente iban eliminando para saber cuánto se le debe de colocar. O bueno, en ese entonces me decía eso, ¿no? Entonces, medían las heces. Las medían y las colocaban, no sé cómo las recolectaban, pero así las colocaban en unos frascos grandes para ver cuántos estos se iban perdiendo, porque la gente iba muriendo más por deshidratación que por otra cosa. Entonces, eso fue la historia de Vibrio chloride o Vibrio cholerae. Yersinia pestis es el bacilo de Yersin, también se conoce, ocasiona la peste bubónica. Y obviamente que se transmite o se traspasa o usa un vector que viene a ser la pulga de la rata, Xenophila cheopis. ¿Listo? Xenophila cheopis. Vamos a observar que, por ejemplo, diarrea, sí, exactamente, claro, o sea, el del vibrio, hija, ocasionaba la diarrea en agua de arroz por el aspecto que tenía color blanco y con grumos blancos. No es que ellas tenían dolor por la diarrea, sino que era muy abundante. Hay personas que se dice que se contaban o perdían de 10 a 20 litros por día. Por día. Por eso es que les mandaban las enfermeras en esas épocas a medir cuánto en realidad iban eliminando. Aparte, había vómitos, pero frecuentes y estos vómitos no estaban relacionados con la ingesta de alimentos. Esto, imagínate, diarrea y vómitos aumentaba, ¿qué cosa? La deshidratación. ¿Listo? La deshidratación. Entonces, y con eso, obviamente, mira, nosotros vamos a ver la próxima semana el déficit de potasio, de calcio, de sodio, de sodio sobre todo. Vamos a observar que puede ocasionar calambres, choque hipovolémico, muerte, pérdida de electrolitos, sed intensa, piel seca, ojos hundidos, presión arterial baja, porque va a haber menos
menos volumen sanguíneo, porque va a haber pérdida de agua. ¿Ya, hijos? Entonces, Bartonella bacilliformis o bartonelosis, hablamos de la fiebre del oro y enfermedad de Carrión, ¿no? ¿Quién lo transmite? El mosquito Lutzomia. Neisseria meningitis, hablamos de la meningitis bacteriana. Acá, jóvenes, vamos a observar estos tres, este y este. Estos tres hijos son Neisseria gonorrea, Treponema pallidum y Haemophilus duclein. Profesor, ¿y qué de importante tiene estos tres? Que los tres ocasionan enfermedades de transmisión sexual. ¿Listo? Los tres, por ejemplo, te puede venir un listado. Dime cuáles son las bacterias que causan enfermedades de transmisión sexual. Ahí está, pues. Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum y Haemophilus duclein. ¿Listo? O de repente, ¿no? Te colocan gonococo de Neisser, gonococo de Neisser o gonorrea o blenorragia. ¿Listo? Entonces, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, que causa la sífilis, lues, chacho duro, y Haemophilus ducreyi. Tenemos el chancroide o chancro blando. Ellos ya son, no son bacterias, son cianobacterias. Ahí tenemos, por ejemplo, a Oscillatoria princeps. ¿Cuál es la diferencia? Que Oscillatoria princeps, chicos, realiza fotosíntesis, mientras que Anabaena azoia es fijadora del nitrógeno, acá. Y Nostoc comune, también se llama Cushuro o murmunta, presenta un alto valor alimenticio. ¿Listo? Un alto valor alimenticio. Siguiente reino viene a ser el reino protista y vamos a ser bastante generales. Por ejemplo, en el reino protista se van a caracterizar porque o son de vida libre o están en colonias. Y son pequeños algunos y otros de gran tamaño. ¿Listo? Y otros son de gran tamaño. Entonces, vamos a observar que pueden llegar a alcanzar hasta 15 centímetros como los radiolarios y foraminíferos. Ahora, estos por ejemplo, del reino protista hay dos individuos, están los protozoarios y las algas. Los protozoarios viven en vida libre y son acuáticos o están en nuestros líquidos corporales, sangre, por ejemplo, en lugares húmedos. Y bueno, igual, ¿no? Vamos a encontrar aquellos que viven en lugares donde hay oxígeno y aquellos que viven en lugares donde no hay oxígeno. Y su nutrición son generalmente heterótrofos, son exclusivamente heterótrofos. Algunos son holozoicos y otros son saprobióticos. ¿Cuál es la diferencia? Un holozoico es porque se alimenta de otros protozoarios y un saprobiótico porque se alimenta de sustancias en descomposición. Si la sustancia en descomposición es un animal, es un saprozoico. Si la sustancia en descomposición es un vegetal, entonces es un saprofítico. Saprozoico, saprofítico. Saprozoico, saprofítico. ¿Qué más observamos? Por ejemplo, observamos por acá la reproducción. Puede ser sexual y asexual. Sexual por fisión binaria y esporulación, porque vamos a observar que hay quienes que forman espora y ese es asexual. Y sexual por conjugación o autogamia. Sí, de frente, profe, ya, perfecto. Entonces, usted me ha dicho que dentro del reino protista hay protozoarios y hay algas, perfecto. Pueden ser unicelulares o pueden vivir en colonias. No tiene pared celular, tiene organelos y no tiene plastidios. Perfecto. Pueden ser microscópicos o macroscópicos. Si son macroscópicos, pueden medir hasta 15 centímetros, como los radiolarios y foraminíferos. Perfecto. Viven en lugares húmedos o en líquidos corporales. Pueden vivir en lugares donde hay oxígeno y en lugares donde no hay oxígeno. O sea, pueden ser anaerobios o aerobios. Y son heterótrofos. Pueden alimentarse de otros protozoarios, son holozoicos, o en su defecto pueden eh, ser saprobióticos. O sea, ¿qué quiere decir? Que se alimentan de sustancias orgánicas en descomposición. ¿Listo? Saprozoico o saprofítico. La reproducción. Hablamos, por ejemplo, de reproducción asexual.
pueden ser binario y esporulación. Y sexual por autogamia y conjugación. ¿Por qué autogamia? Porque hay un micronúcleo y hay un macronúcleo. ¡Pah! El micronúcleo y el macronúcleo se fusionan. Autogamia. Y por conjugación. ¿Listo? Y por conjugación. Los mecanismos de adaptación, así como las bacterias tienen un mecanismo de adaptación como en la espora, este también presenta quistes y presenta una estructura, aparte de quistes, presenta una estructura conocida como trofozoito, patógena, una estructura patógena. ¿Listo? Una estructura patógena. Ejemplo, ahí está, mira, los arcodarios se desplazan por pseudópodos, los ciliados o infusorios por cilios, los mastigóforos o flagelados por látigos. Los esporos ovarios generan esporas. ¿Listo? Generan esporas. Ahora, los arcodarios, ahí están, mira. Ahí están los ejemplos. Ameba proteus, vida libre, entamoeba gingivalis, comensal de la boca, entamoeba coli, comensal del colon. Tenemos, por ejemplo, acantamoeba, entamoeba histiolítica, disentería meviana, acantamoeba, infecciones oculares. Igual los ciliados, ¿no? El ciliado más grande es el Spirostomum y los que son de vida libre son Paramecium aurelium y Paramecium caudatum. Acá vamos a centrarnos en el mastigóforo. El mastigóforo o flagelado, ahí tenemos al Trypanosoma cruzi. Hablamos, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, chicos, causa la enfermedad del Chagas y tiene un vector que viene a ser el Triatomas infestans. Mientras que Trypanosoma brucei ocasiona la enfermedad del sueño. Hablamos ahí de un vector conocido como la mosca tsetse. Hablamos de leishmania, leishmaniasis, trichomona vaginalis. Por ejemplo, esta ocasiona una enfermedad de transmisión sexual, trichomona vaginalis. Ya hemos visto bacterias, ahora protozoarios. Giardia lambia ocasiona diarreas, giardiasis. Y la trichoninfa es un protozoario que está en el interior de las termitas y viven en simbiosis. ¿Por qué? Porque la termita le da el lugar para vivir y la trichoninfa le permite la degradación de la celulosa. Y en los esporozoarios tenemos a Toxoplasma gondii, tenemos a Plasmodium sp, tenemos al Piroplasma sp. Toxoplasma gondii, Plasmodium sp y Piroplasma sp. ¿Listo? Por ejemplo, la piroplasmosis es causada por el contagio de la mordedura de garrapatas. Ahora, las algas igual, jóvenes. ¿Qué me importa saber? Hay unicelulares, hay pluricelulares, tienen plastidios, tienen clorofila, realizan fotosíntesis. No es cosa de otro mundo. Te vuelvo a repetir. Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Pueden tener plastidios como cloroplastos, ¿listo? Y pueden, obviamente, dentro del cloroplasto está la clorofila A, B, C y D. Su tamaño variar, ¿no? Pueden ser microscópicas o pueden llegar a medir hasta más de 60 metros. Y el hábitat, por ejemplo, en los suelos húmedos, aguas dulces, aguas marinas, está asociado con la formación de líquenes. Su nutrición puede ser mixótrofa en el caso de la eulena. Su respiración es aerobia y su reproducción es sexual y asexual. Asexual por fisión binaria y sexual por conjugación. ¿Listo? Por conjugación. Entonces, algas y protofitas, que son las hierbas de mar. Ejemplo, mira, la euglenophita, profesora, ¿qué me importa saber? En primer lugar, la euglenophita no tiene pared celular. En segundo lugar, tiene un puntito rojo. ¿Lo ves acá? Ese puntito rojo se llama estigma. Es un fotorreceptor. En segundo lugar, tiene dos flagelos, uno emergente y el otro no emergente. El no emergente es con cuál se desplaza la eulena con el emergente. Las crisofitas se caracterizan porque acá están, mira, parecen como si fueran una cebada. Claro, esa cebada tiene pared celular de celulosa macílice. ¿Listo? Celulosa macílice, no te olvides porque es una típica pregunta de examen. Y vamos a observar que eso le confiere dureza y es el principal componente del fitoplancton. Ahí tenemos a las diatomeas.
Entonces, acá tenemos clorofila A y B, acá ellos tienen clorofila A y C, al igual que las pirrofitas, las algas de fuego, los dinoflagelados. Estas pirrofitas proliferan cuando producen la marea roja y son bioluminiscentes. No sé si has visto esas películas donde están en el mar y están jugando y el agua se ve fluorescente, ya. Bioluminiscente, ya. Eso porque ahí vamos a encontrar la presencia de dinoflagelados. Las clorofitas son las algas verdes, también, mira. Las euglenofitas y las clorofitas son algas verdes. Por ejemplo, ¿no? Ahí está la pared celular de la celulosa y vamos a observar, por ejemplo, las clamidomonas. Clamidomonas, las coloniales o pluricelulares. Son, evolutivamente se originan a plantas superiores, no te olvides, las clorofitas, las algas verdes. Hay una que es la ulva lactuca y que siempre ha venido en examen de admisión, esta ulva lactuca. La faeofita, las algas pardas, tenemos acá las clorofitas A y C. Y estas clorofilas A y C, mira, profesora, entonces, ¿quiénes tienen clorofila A y C? Pregunta de examen también fue. Las crisofitas tienen A y C, las pirrofitas tienen A y C, y las faeofitas tienen A y C. Mientras que las eugenofitas y las clorofitas tienen A y B. Ahora, estas rodofitas, que son las algas rojas, esta tiene A y B. Tiene pared con celulosa o mucilágeno y se encuentran a mayor profundidad. Está el mococho. ¿Listo? El mococho, profesora, pero así no lo voy a encontrar, ¿no? Tú lo vas a encontrar con el nombre de Gigartina chamisoi. En vez de mococho, vas a encontrarlo con el nombre de Gigartina chamisoi. Gigartina chamisoi. No te olvides, Gigartina chamisoi. Y de acá vamos a obtener, ¿qué cosa? El agar-agar. Mira, de las faeofitas se obtienen las alginas. Y de las alginas se produce el alginato, que es una sustancia espesante, mientras que en las rodofitas vamos a encontrar al agar-agar, que se utiliza para laboratorios clínicos como sustrato para el cultivo de bacterias. Y la carragenina es usado en medicina, pero se está prohibiendo, o sea, no es que se esté prohibiendo, se está limitando su uso, porque el uso excesivo de carragenina ocasiona cáncer. Profesora, ¿y en dónde podemos encontrar carragenina? Ahí está, pues, ¿en dónde le he leído? De repente por acá hay chicos que toman proteínas, van al gimnasio, y si tomas tus proteínas, ve por ahí en tu frasco, ve y busca si hay carragenina. ¿Listo? La carragenina. Así que hay que tener cuidado. Su uso está limitado. ¿Por qué digo limitado? Porque en el frasco tiene que decirte que hay carragenina. ¿Listo? Tienen que decirte que hay carragenina. Si bien es cierto, sí, es una fibra natural y sí se obtiene pues de las algas rojas, pero vamos a observar que no aporta un valor nutritivo. Solamente es una sustancia espesante, gelificante, estabilizadora, nada más. Se utiliza como aditivo alimentario. Profesora, pero yo solo veo códigos ya. El E400 como código alimentario. Ay, espérate, por acá está. Está como el E407. ¿Listo? Bueno, acá es rayita, ¿no? Está como el E400. En helados, por ejemplo, hay carragenina, en la leche chocolatadas, en embutidos, en cosméticos también hay carragenina, en fármacos. Carragenina polimerizada, degradada, hidrolizada. Entonces tienes que tener cuidado con los productos que vamos a o que consumes, ¿no? Porque es un tanto, su uso sí está limitado. ¿Listo? Algunos dulces, claro, porque o sea, no aporta valor nutritivo, lo que hace solamente ser espesante, es un aditivo. ¿Listo? En algunos lados los consideran seguras, supuestamente,
pero puede provocar o causar inflamación intestinal. Algunos lo relacionan con algunos tipos de cáncer y por eso es que no está permitido en algunos países. Pero bueno, acá no es que no esté permitido, pero sí está limitado, que quiere decir que te informan sobre sus riesgos o te informa de que ese producto contiene carragenina y listo. Ya depende de ti como consumidor si lo adquieres o no. ¿Listo? Ya ves la importancia de aprender, por ejemplo, lo que me van en los ingeniería industrial, industrial, los ingenieros de sistemas. Tú tienes que codificar absolutamente todo si llegas a una industria, a una empresa de alimentos. Los informáticos, de igual manera. Llegamos a los hongos. Chicos, los hongos no son autótrofos. El hongo es heterótrofo. El hongo no realiza fotosíntesis. El hongo no tiene plastidios. ¿Listo? El hongo puede ser unicelular, colonial o pluricelular. Y si es heterótrofo, es absortivo o es saprobiótico o saprofítico. En todo lado vamos a encontrar hongos. ¿Por qué? Porque viven en lugares donde hay demasiada humedad y son aerobios, todos, excepto las levaduras que son ascomiceto. Entonces, tiene su pared celular de quitina. No me vayas a confundir. De todos los hongos hay un grupo que solamente tiene celulosa, que son los oomicetos. El resto son quitina. ¿Listo? Quitina. Los hongos se caracterizan por la formación de esporas reproductivas sexuales y asexuales. Las sexuales hablamos de la etapa perfecta y las asexuales hablamos de la etapa imperfecta. Sus avances evolutivos son la formación de pseudotejidos más evolucionados, la formación de un aparato reproductor distintivo. Vamos a observar, por ejemplo, claro, porque hay algunos que presentan esporangios. Profesor, esporangios, estos hijos. A ver, estos. O como estos, mira. ¿Ves? El esporangióforo y esto es el esporangio. Entonces, tenemos que sus avances evolutivos son la formación de los pseudotejidos más evolucionados. Por ejemplo, el hongo que vive con alga es líquen. El hongo que vive con raíz es micorriza. ¿Listo? Los ficomicetos hablamos de hongos algales. Los ficomicetos hablamos de hongos algales. O sea, los ficomicetos, por ejemplo, tenemos al moho negro del pan o al hostílago carbo, que viene a ser el carbón de los cereales. Y los por ejemplo, acá tenemos, mira, cuando tú dejas tu pancito y luego lo ves así, ya, esos son ficomicetos. ¿Listo? O sea, desde ahora, cuando tú veas así un pan, tú dirás, es un ficomiceto. Sí, la profe me ha dicho que se llama Rhizopus nigricans, el moho negro del pan. Y este tiene hifas enocíticas. Profe, ¿qué es hifas enocíticas? Acá está. ¿Ves esto? Cada célula es una célula de hongo. El conjunto de células forma una hifa. Y el conjunto de hifas forman un micelo. Entonces, profesora, ¿qué quiere decir? Que el conjunto acá, pero acá está dividido, Miss. Claro, por eso se llama hifa septada, porque está dividido por septos. Profe, ¿y acá no está dividido? No, por eso se llama hifa cenocítica. Hifa aceptada, hifa cenocítica. ¿Listo? Los hongos se caracterizan por la formación de esporas, sí, hijos, por la formación de esporas específicamente. Hay avances evolutivos en la formación de pseudotejidos, son más evolucionados. La formación de un aparato reproductor distintivo. Ahí tenemos, por ejemplo, que algunos viven en simbiosis con otros seres vivos. Y hay asociación de hongo más alga, líquenes, asociación de hongo más raíz, micorrizas. ¿Me entiendes? Entonces, mis ficomicetos quiere decir que tiene hifas enocíticas, o sea, no hay tabiques, no está aceptada, no. En cambio, el ascomiceto sí presenta hifas septadas, sí presenta septos. Incluso, mira, es un ficomiceto y tiene ocigomiceto y presenta cigosporas. Cigomicetos con cigosporas. Esto es un ascomiceto en forma de saco y tiene sus esporas, pero sus esporas se llaman ascosporas. Entonces,
Acá en el ascomiceto vamos a encontrar las levaduras. Y recuerda que las levaduras, ¿qué son? Anaerobios, o sea, que viven en lugares donde no hay oxígeno, o sea, no aprovechan el oxígeno. Por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, la levadura de la cerveza. Y hay un moho que se llama Neurospora crassa, que viene a ser el moho rojo del pan. El Basidiomyceto es el que lo comes, pues, el champiñón. ¿Listo? Que es un hongo comestible, es un Agaricus campestris. Cuando vayas a pedir tu pizza, pídelo no con champiñón, sino con Agaricus campestris, para que te acuerdes. O sea, chicos, ¿quieres acordarte de la biología y quieres que te sea más fácil o sencillo? Úsalo en tu vida diaria. ¿Quieres aprender? Déjate ayudar, jóvenes, déjate ayudar. Y si quieres hacerlo, haz caso. Por ejemplo, si te gusta el champiñón, así no te gusta, dime una pizza, pero sin agaricus campestris. Aunque de repente por ahí, profe, tan loca como voy a hablar así. Jóvenes, yo lo he hecho para que se me sea más fácil a mí aprender biología para poder ingresar. Y hasta en mi carrera, nosotros teníamos que ver un montón de nombres científicos, porque es el inicio de la carrera de biología. Claro que después te vas a, vamos a hablar de, vamos a hablar de diferentes tipos de, va a haber diferentes tipos de especializaciones, ¿no? Entonces, ¿hay hongos venenosos? Sí. Phalos impúdicos, boletus satánicos, esos nombres, obviamente que te indican que son peligrosos. ¿Y cuál es la diferencia, profesora? ¿Cómo es que yo voy a saber? Es que los hongos venenosos son colores más vistosos y tienen mejor olor y tienen mejor sabor. Así que hay que tener cuidado. No tú, si tú no sabes reconocer a hongos, mejor no cojas. ¿Listo? Y los omicetos son aquellos únicos hongos que tienen eh, pared celular de quitina. Los únicos que tienen pared celular de quitina. ¿Listo? Y vamos a observar que ellos presentan una reproducción sexual con fertilización de un óvulo y una reproducción asexual porque acá vamos a encontrar zoosporas, esporas flagiladas. Ahora, el plamopara, el fitofatófora. En los deuteromicetos hablamos de los hongos imperfectos, ¿ya? Estos son los únicos que tienen reproducción asexual, ¿listo? Ellos no tienen reproducción sexual, no tienen. Y acá tenemos a los dermatofitos. Y están, ¿por qué se llaman dermatofitos? Porque afecta la piel. Mira acá este pie. Acá tenemos a un Trichophyton rubrum, pie de atleta. Trichophyton tonsuras, tiña. Candida albicans, causa una enfermedad de transmisión sexual. Candidiasis, Candida albicans, enfermedad de transmisión sexual. ¿Listo, jóvenes? El reino plantae, plantas, pues chicos, son autótrofos, son aerobios, tienen dos tipos de reproducción, sexual y asexual, son pluricelulares. Acá yo no voy a encontrar plantas unicelulares, ¿no? Presentan pared celular de celulosa y hemicelulosa. ¿Listo? Son criptógamas, ¿por qué? Porque son pequeñas, carecen de semilla, carecen de tallo, carecen de raíz. Voy a dividirlas en briofitas y pteridofitas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que la briofita no tiene raíz, ni tallo, ni hoja. Tiene estructuras que se les parecen, como rizoide para raíz, caudoide para el tallo y filoide para las hojas. Posee, no tiene no tiene estructuras vasculares. Por eso es que se dice que tiene, que es avascular. No hay xilema y floema acá. Acá tenemos a los musgos y a las hepáticas. En cambio, en las pteridofitas sí. En las pteridofitas, hijos, sí hay xilema y floema. Lo que pasa es que en las pteridofitas están los helechos. Y ves este helecho, este de acá, ves estos puntitos, este es el embés. Y ves estos puntitos, y a cada puntito se llama soro. Y en los soros vamos a encontrar esporas. Este se va a reproducir por esporas. ¿Listo? Por esporas. Tiene su reproducción es alternante. Y su reproducción lo vamos a ver en la semana 12, pues, la reproducción de los seres vivos. Las fanerógamas, por su parte, hijos, poseen semillas, tallos, raíces, de tamaño variado. Pero acá vamos a observar que va a haber dos tipos de plantas, gimnospermas y angiospermas. ¿Cuál es la diferencia? El gimnospermas no tiene fruto, la semilla es desnuda. Tenemos acá, por ejemplo, a las cicádidas, a las coníferas, a los gingos. Acá son monoicas de consistencia leñosa, a los pinos. Mientras que en las angiospermas son aquellos que sí tienen flores.
Incluso vamos a encontrar a plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. Profe, ¿cuáles son mono y dico? Mira, las monocotiledóneas, tú has visto ya un trigo y has visto un frejol. El trigo solamente tiene una estructura con una estructura en medio, ¿verdad? Entonces, si queremos abrirlo, no se va a poder, o sea, es un cotiledón. En cambio, el frejol tiene dos tapitas. Cada tapita es un cotiledón. La diferencia es que los monocotiledóneas tienen raíz fibrosas, así como si fuera un cabello, mientras que las dicotiledóneas tienen una raíz pivotante, o sea, una raíz principal grande. La diferencia es que las monocotiledóneas tienen raíz fibrosa y tienen germinación hipógea, no sale, no emerge el cotiledón. Y las dicotiledóneas tienen raíz pivotantes y germinación epígea, porque emerge. ¿Listo, jóvenes? Entonces, el material está en su aula virtual. Les voy a subir lo que falta con sus claves el día domingo. Ese es mi método de trabajo, hijos. Yo subo los domingos para que tú puedas ir resolviendo. Y la próxima semana vamos a tomar unos minutitos para resolver.